Hola queridos amigos y amigas, soy Alex Flores y esta vez les traigo una serie de entrevistas de las mexicanas en el extranjero, particularmente desde Toronto, Canadá, donde queremos expresar el interés y queremos decir lo que sentimos de las próximas elecciones en México, que va a pasar el próximo fin de semana. Hoy estamos a sábado 29 de mayo. Y bueno, es algo que queremos expresar nuestras emociones, las que votamos, y queremos decirle a nuestros mandatarios allá en México que existimos. Así que acompáñenos y regresamos. Como muchas y muchos sabemos, las elecciones del próximo 6 de junio de 2021, los ciudadanos y las ciudadanas de México van a salir a votar por casi 21.368 cargos entre 10 partidos políticos nacionales, más los partidos locales. Se votarán 15 gubernaturas y 1.907 presidencias municipales, además de 16 alcaldías en la Ciudad de México. Es decir, más de 200,000 candidatos y candidatas, por lo que las elecciones del 2021 pues van a ser una de las más importantes en la historia de México. Por eso hoy las mujeres mexicanas que vivimos en Toronto, Canadá, queremos expresar nuestra preocupación y mucho también nuestro pesar que seguimos sintiendo de por qué salimos de México, por qué vivimos acá y qué podemos hacer para poder lograr cambios más positivos en nuestro país. Hoy tenemos a Marta Batis. Marta Batis ha sido nombrada por la revista Latinos como una de las 10 mexicanas más exitosas en Canadá en el 2014 y por el Congreso Hispano-Canadiense y la Alianza Empresarial Hispano-Canadiense la nombró como una de las 10 hispano-canadienses más influyentes en el 2015. Marta Batis es una autora, traductora y profesora de la lengua y literatura española. Nació en la Ciudad de México y vive en Canadá desde el 2003. Sus artículos, crónicas, reseñas y cuentos han aparecido en diversos periódicos y revistas, no solo en su tierra natal, sino también en España, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Costa Rica, Irlanda, Estados Unidos y Canadá. Posee un doctorado en literatura latinoamericana y enseña en las universidades de York y Toronto, además de haber fundado el programa de escritura creativa en español, que es único en Canadá, para la Escuela de Estudios Continuos de la Universidad de Toronto. Bueno, pues hoy está en Expreso TV y Las Perlas TV, Marta Batis. Bueno, como les había prometido, Marta Batis está aquí. Es la verdad un lujo tenerla. Pues vamos a entrar de lleno a nuestro comentario de hoy. Marta, fíjate que nosotras como mexicanas en el extranjero queremos mucho a nuestro México, queremos que progrese, principalmente en el área pues del crimen, en la inseguridad, por supuesto, que no termina, la violencia en contra de las mujeres ha aumentado, realmente no ha disminuido. Y bueno, quisiera saber qué piensas tú de los partidos que están participando en estas elecciones, si realmente han hablado sobre las necesidades ahorita del pueblo mexicano, o sea, en combatir la pobreza. Como sabes, la pobreza ha aumentado por la pandemia, sobre la inseguridad y, bueno, sobre todo sobre la violencia en contra de las mujeres. Gracias, Alex, por invitarme y por dejarme participar en esta iniciativa que tienes tan importante para que quienes vivimos fuera de México podamos expresar nuestra opinión acerca de lo que sucede en nuestro país, porque el hecho de que nos hayamos marchado no quiere decir que nos deje de importar o que ya no tengamos derecho a participar. Así que muchas gracias. Yo creo que los partidos políticos en México ahora están en un momento de crisis, todos. Yo creo que el problema que tenemos ahora mayúsculo es que el gobierno no tiene una oposición real. No veo yo ninguna figura, digamos, en los partidos que antes eran
los que eran el gobierno, ¿no? El PRI, el PAN, el PRD, nadie que pueda contender realmente en contra de la figura enorme que se ha construido Andrés Manuel López Obrador. Creo que los partidos que han derivado de Morena y que buscan apoyar a Morena van desde lo más ridículo hasta lo más patético. Ese partido de las redes sociales progresistas es como creo que si lo hubieran sacado en el programa de Laura Broso, a lo mejor me hubiera parecido eh, algo que, bueno, con el sello de Laura Broso ya sabíamos qué esperar, ¿no? Pero lo que yo he visto desde acá, lo que he seguido de las campañas, ha sido patético. Los candidatos que tenemos, que tienen Morena, son, pues muchos de ellos probadamente corruptos, ¿no? Tenemos al Salgado Macedonio, que puso ahora a su hija después de que se logró con toda la protesta social que lo bajaran a él, subieron a la hija que pone en su currículum que tomó un curso de 2 horas para usar la computadora, ¿no? Y eso le parece curricular. Es patética la ignorancia, la falta de cultura, la falta de conocimiento, la avaricia que tienen, el deseo de poder, el revanchismo, todo esto que realmente no lleva al país adelante. Entonces yo siento que estamos en un momento de crisis muy profunda porque tenemos en el poder a un partido que realmente ha logrado reunir todo lo peor de los demás partidos, toda la escoria de los otros partidos se ha ido a buscar su cotito de poder en Morena, y la que es ahora la oposición no tiene a nadie ahí que realmente pinte como para poder hacer la competencia. Entonces, y es desolador, me parece desolador, muy preocupante, me molesta, me enoja, es algo que es causa de la furia mía de cada día. Y en cuanto a la situación de las mujeres en México, creo que estamos aún peor, porque además los gobiernos anteriores, a pesar de que no hicieron nada realmente que dijera uno eficaz para frenar la violencia doméstica contra las mujeres, los feminicidios, etcétera, por lo menos aparentaban que les importaban, fingían que les importaba, ¿no? Y ahora tenemos un presidente que es abiertamente misógino, que dice que el feminicidio, porque se va a catalogar como feminicidio si es asesinato, entonces no importa que sean las mujeres las que mayormente son asesinadas, entonces no le da la importancia que se requiere, le parece algo menor, le importa mucho más lo que la prensa diga en su contra que la cantidad de mujeres que amanecen muertas en su país todos los días. Entonces, cuando uno tiene a un oligofrénico de ese tamaño en el poder y un problema, una serie de problemas tan graves y tan grandes como los que tenemos en México, que están en manos de una persona que evidentemente tiene 2 neuronas, una para manejar su soberbia y la otra motora para hablar y hablar estupideces todo el día, y esa es la persona que está en el poder, pues ¿qué te digo? Me parece que vamos por muy mal camino, ¿no? Pero bueno, ahorita ya volviendo a la parte de las elecciones, al parecer tú sabes que ha habido bastantes ataques en contra de los candidatos, quien sea de cualquier partido, representación sea. Hasta la fecha hasta mayo 27 han muerto, eran 88 candidatos y después se fueron y se ejecutaron a la candidata por allá de Guanajuato. Han matado 88, 89 candidatos. ¿Qué piensas que el gobierno ha hecho suficiente para controlar el crimen organizado? Porque muchas de estas muertes viene del crimen organizado, de los carteles, de que sabes que este candidato no me gusta, o se sale de la contienda o lo sacamos. Entonces, una de las problemáticas que teníamos era el crimen organizado. ¿Qué piensas de esto? Pues mira, yo creo que está muy clara la situación desde el momento en que el presidente se baja de su camioneta y estrecha la mano de la mamá del Chapo, ¿no? Ya sabemos qué clase de gobierno es ese. Entonces, yo creo que está muy claro. Creo que tenemos un gobierno que está coludido
de manera muy abierta con el crimen organizado. Me imagino que con la parte de los que apoyan al Chapo, porque si no, ¿para qué ir al barbecue con la mamá y la familia, no? Me parece increíble que las elecciones sigan como si nada, a pesar de que ha habido tantos candidatos asesinados. O sea, yo no me puedo imaginar otro país, bueno, en América Latina tal vez sí, porque tenemos estos problemas de manera general, digamos, pero imagínate que aquí en Canadá mataran 88 candidatos y las elecciones siguen como si nada y nadie dice nada. Ay, bueno, pues mataron a este, vamos a poner a este otro y ya no pasa nada. El otro día estaba yo leyendo en Twitter a Guillermo Fadanelli, que es un escritor mexicano que yo aprecio, y estaba diciendo que era increíble que a la luz de estos acontecimientos, de esta violencia, las elecciones procedieran sin ningún tipo de, bueno, pero ni de reconocimiento de lo que pasa, ni siquiera de tener la intención de buscar a los culpables, o sea, ni siquiera hacer como que, ay, estamos investigando, no ya, o sea, este es el gobierno en el que ya ni siquiera fingen que les interesa, abiertamente les vale gorro, ¿no? Entonces, pues me parece gravísimo, porque en un país que tiene tantísima violencia, tantos cárteles de la droga, tantos intereses, digamos, oscuros, ¿no? Con el tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de todo lo que tú quieras. Que no tengamos a nadie en una situación de poder queriendo controlar esto para disminuirlo, sino que sea simplemente, ay, pues la mataron, ay, pues ni modo, hay que poner a otra persona y ya, total, ¿no? O sea, es de una indolencia y de una indiferencia que me parecen criminales, ¿no? Tan criminales como los actos que realizan estos cárteles, estos asesinos, pero ya estamos viendo la clase de gente que tenemos en el poder, ¿no? Que por eso las elecciones son tan importantes. A ver si logramos sacarlos o por lo menos quitarles mayorías que ya no puedan hacerle tanto daño al país. Ya, ¿tú piensas que este presidente Andrés Manuel les tiene miedo? Que por eso como que no vemos que haya un cambio, porque él decía que la Guardia Nacional cuando empezó, que iban a proteger las comunidades, y la Guardia, yo no veo la Guardia Nacional haciendo ningún tipo de protección. Será porque a lo mejor no escuchamos mucho de lo que hace la Guardia Nacional, pero escuchamos mucho de los números que se incrementan, de los asesinatos, de los levantados, de las muertes de mujeres, de las protestas. ¿Piensas que le tiene miedo a confrontar a este poder ya tan grande de los carteles? No lo sé, yo creo que más bien debe haber algún tipo de... Recuerda el dicho que tenemos en México, ¿no? Piensa mal y acertarás. Yo no creo que haya miedo ahí, yo creo que hay algún tipo de complicidad con alguien, ¿no? Y creo que en general a los candidatos que están atacando son los que están en contra del gobierno ahorita. Entonces, obviamente que esto suena horrible, pero a ellos les conviene, ¿no? Porque les quitan del camino a los opositores que les pueden hacer la vida difícil, digamos, ¿no? Ahora, yo no lo sé, esto no me consta, no quiero que luego me demanden y digan que yo dije que no sé qué, no, son suposiciones que yo hago. Como muchos hacemos. Como muchos hacemos, como mexicana que sabe exactamente de qué lado más la iguana en el país y que se puede imaginar ante todos esos intereses creados hacia dónde van llevando las aguas, ¿no? Yo creo que lo que al presidente que tenemos ahorita le interesa no es nada más que su agenda, es decir, sus refinerías, sus proyectos cavernícolas que está promoviendo, que son como de la edad de las cavernas, de verdad. Y lo que le interesa es que nadie en México hable mal de él y muy seguramente a lo mejor
ojalá no, perpetuarse en el poder de alguna manera, ya sea extendiendo su mandato o poniendo una Juanita, ¿no? A su hija, a su esposa, a ver a quién, no sabemos. La esposa a lo mejor no, recordemos que es la no primera dama. Pero a mí me parece que este tipo es un peligro, así como dicen las campañas en su contra, un peligro para México. Sí, lo estamos viendo. The Economist acaba de sacarle la portada diciendo este es el Mesías, el falso Mesías mexicano, ¿no? Que además que hace hacer que su secretario de Relaciones Exteriores saque una carta y le conteste a la revista. O sea, ¿tú te imaginas a Justin Trudeau o Joe Biden poniendo a alguien de su gabinete a contestarle a una revista porque le ponen una portada que no le gustó? O sea, es ridículo que le dedique tiempo a eso y sin embargo es en lo único en lo que piensa. O sea, porque lo único que le interesa es su ego. Porque para ser un líder necesitas que te interese la gente a tu alrededor, que te interese ayudarla, no nada más que te interese proteger tu imagen, ¿no? Oye, Marta, ¿tú escuchaste de esta nueva como ley o como algo así como el INE aprobó el 3 de 3 contra la violencia que obliga a los que aspiran a alguna candidatura a firmar un formato bajo protesta de decir la verdad que nunca han sido condenados o sancionados con relación a la violencia familiar, doméstica, delitos sexuales o que sean deudores alimentarios o morosos? Y bueno, gracias a esta ley, pues se cacharon a 3 personas, como fue, por ejemplo, una mujer, por cierto, Ana Elizabeth Ayala Leiva, que era candidata a la Diputación Federal de la mayoría relativa del Distrito 2 en Sinaloa, y a Manuel Guillermo Chafna, Moreno, que también iba para un diputado, y también por Morena, y Raúl Tadeo Nava por el PT. Encontraron que estos 3 echaban mentiras y pum, que lo sacan. Gracias a este nuevo sistema de 3 de 3 contra la violencia. ¿Qué piensas de esto? ¿Piensas que realmente estamos tomando en cuenta situaciones de gente violentadora que no queremos que representen a las comunidades mexicanas? Pues a mí una ley como esta me parece bien, ¿no? O sea, está muy bien que quieran tener en el poder a gente que tiene un récord, digamos, de una conducta ética, de no tener deudas sociales o familiares de este tipo. Yo creo que es un buen paso. Ahora, qué bueno que encontraron a estos y que los sacaron. Yo estoy segura de que debe haber más gente que ellos, ¿no? En esta situación habría que ver cuáles son los filtros que están usando para sacar a la gente o realmente analizar su situación y pues todo lo que tengan detrás de ellos que hayan querido ocultar, que uno nunca sabe, ¿no? Creo que es importante sí promover que las personas que estén en el poder en México sean personas con una trayectoria impecable de comportamiento. Yo no estoy diciendo que necesitamos por gente perfecta porque eso no existe, ¿no? La gente se equivoca, la gente comete errores, etcétera, pero que por lo menos haya una cierta honestidad probada, ¿no? Una conducta recta, que se pueda comprobar para que esa gente esté ahí, ¿no? Lamentablemente no siempre es así como se escoge a la gente que ha de gobernar, ¿no? Como en el caso de Salgado Macedonio que estábamos hablando, que es ahorita el que me viene a la cabeza porque tuvo tantísima publicidad, pero ¿cuántos como él no habrá que no sabemos de ellos porque simplemente no buscan los reflectores, ¿no? Entonces, ahí es por donde a mí donde me preocupa, ¿no? Fíjate que la pandemia en Latinoamérica ha pegado bien fuerte. Y México, por ser pues parte de Norteamérica, pues ha recibido pues más vacunas, se ha considerado más como país. Pero a pesar de todo, pues México no es ni Canadá ni Estados Unidos. Digo, en Estados Unidos les pegó muy fuerte también.
mucha gente pobre también, pero en México eh, se desbordó la pobreza, de clase media a pobreza y de pobreza a bajo el nivel de pobreza. Y no sé si hubo ciertos subsidios, aparentemente, de acuerdo a la secretaria de Economía, la nueva que está, dice que sí se hicieron subsidios, sí se ayudó a la gente. No sé, yo te pregunto, ¿piensas que se hizo ayuda a México? México ha tenido por décadas un problema de miseria, ¿no? De tanta gente que vive en condiciones de pobreza extrema, miseria, casi como en África, ¿no? No quiero ser peyorativa, pero uno ve las condiciones de vida de algunos lugares en pueblos o países africanos y uno piensa, bueno, es que más o menos así están en Oaxaca, ¿no? En algunos lugares y en Guerrero y en Chiapas. Digo, el levantamiento zapatista no surgió de la nada, ¿no? Fue precisamente una respuesta a tantos años de miseria, de opresión, de hambre, de injusticia, eh, etcétera. Entonces, creo que el problema de miseria lo venimos arrastrando muy claramente desde la época del PRI, porque no se trata de pensar que como ahora Morena me parece horrible de repente decir que con el PRI todo estaba bien, ¿no? Este, realmente la miseria fue en gran parte culpa del gobierno postrevolucionario, porque no le hizo justicia a la gente, porque no cumplió promesas, porque siguió oprimiendo al campesinado y explotándolo, y porque no se instauró un sistema de educación pública de calidad que le permitiera a la gente precisamente mejorar su situación de vida, ¿no? Entonces, esto es algo que ya veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo, que se ha incrementado o ha empeorado debido a la pandemia, que es una situación adversa para hasta el mejor de los países y el mejor de los gobiernos. Ha representado un reto y un obstáculo hacia la prosperidad para todos los gobiernos, todos los países, incluso de primer mundo, pero en México en particular creo que el manejo fue pésimo. Es decir, tienes a López Gatell, que no sé por qué sigue estando donde está, que durante meses dio información que era errónea, ¿no? No usen tapabocas, no es necesario, es opcional. El presidente diciendo salgan a comer, abrácense, bésense, no pasa nada. Cuando ya acá estábamos en lockdown, ya no podíamos ver a nadie, ya, o sea, yendo en contra de toda la lógica, en contra de todo lo que estaba sucediendo en el extranjero, como si México fuera un país que no tiene conexión con nada, sino nada más vive en su propio, en el planeta imaginario, digamos, del presidente en turno, ¿no? Y ahora vemos las consecuencias de eso, ¿no? Los miles de muertos que tuvimos y yo estoy muy enojada porque mi marido perdió familiares de COVID, se murieron de COVID. Yo, un maestro que quiero, que me cuesta mucho trabajo hablar de él en pasado, también murió de COVID. En México, la cantidad de gente que se contagió fue terrible y fue precisamente por esta necedad del gobierno de decir, vamos a seguir como si nada, ¿no? ¿Y quiénes se pueden quedar en México en su casa? Pues no sé, nada más la gente que tiene mucho dinero. La mayoría de la gente tiene que salir, tiene que llegar a su trabajo y van en el transporte público y uno ve cómo van los metros llenos, metros que después se caen, ¿no? Y resulta que el hecho de hablar de eso también es un ataque al presidente, ¿no? Porque los muertos no importan. Entonces, realmente yo lo que veo con la miseria en México es que por supuesto que se puso peor porque no recibió nadie ningún aliciente, ninguna ayuda para mantenerse a flote, ¿no? La pobreza que vemos obviamente es por todos los negocios que sufrieron, la gente que murió. Si pensamos que en México tener un negocio, digamos, un restaurante implica que tienes que pagar todos los permisos al gobierno, pero también tienes que pagarle derecho de suelo al narco en turno que maneja tu colonia, tu zona,
y además de eso resulta que nadie viene a tu restaurante porque es pandemia, pues ¿dónde está el negocio? ¿No? Entonces, yo creo que todo eso creo que fue una desgracia. La pandemia realmente volvió la vida más difícil para todos, pero creo que en países como México y en toda América Latina es aún más notable porque tenemos estos gobiernos indolentes e indiferentes que realmente pues, los miles de muertos que hay, yo creo que les parecen control de la población o les parecen que se está logrando, no sé, inmunidad de rebaño, o no sé qué piensan, la verdad. Yo creo que si yo fuera López Gatell ya hubiera tenido la decencia de renunciar por incompetencia. Y a mí, mis muertos, los muertos de la familia de mi esposo, me duelen y para mí los culpables son ellos. Y bueno, Marta, ya para pues terminar este pequeño conversatorio de dos mexicanas, ¿verdad? Preocupadas por nuestro país. Sin mujeres nunca más. Está claro que la violencia de género está muy mal en México y que no hemos visto pues, el mayor interés del presidente actual o del gobierno actual. Siempre como que la violencia de género dice, bueno, es que también hay todos estos asesinatos, es que no sé si entiende lo que es la parte, digo, a ver, honestamente, aquí yo voté por Andrés viendo esta perspectiva, iba a haber más interés en poner, investigar apropiadamente los feminicidios, la violencia que está pasando contra las mujeres. Digo, no puedes comparar un feminicidio con cualquier asesinato. El feminicidio es un odio hacia la mujer, porque lo pueden hacer, porque, digo, no van y te matan a balazos a un hombre que está en el cartel, punto, ya lo mataron a balazos. No es lo mismo con una mujer, se la llevan, la violan, descuartizan, lo que tú quieras imaginarte. Es un feminicidio, es un odio y es un ataque en contra de la mujer en sí. Pienso que esto él como que no lo puede separar, muy decepcionada por ese concepto. Muchas, como te digo, muchas mujeres votamos por AMLO, pues lo hicimos con esa esperanza de que iba a poner más interés en este feminicidio y bueno, que hubiera procesos de investigación más inteligentes y profesionales. Eh, Pienso que un gobierno izquierdista conservador no debe de existir porque son izquierdistas, ¿no? Eh, Ahora lo veo más como que de centro para allá, para la derecha, más conservador. También no sabe cómo responderle al movimiento feminista, que es una de las protestas más importantes en el mundo entero. Y al haberles puesto una valla fue como una verdad, digo, para mí yo la sentí como una mentada de madre, padre, lo que quieras tú mencionar. No lo podía creer para empezar, no lo podía creer. Y también no se me olvidó que durante su mandato como gobierno, como jefe de gobierno, pues estuvo en contra de la legalización del aborto. Tal vez no tengamos la misma ilustración tú y yo en ese aspecto, no conozco tu opinión. Yo soy una persona que es pro-choice. Yo Y bueno, también. es como un movimiento izquierdista que obvio están en favor que se legalice del derecho al cuerpo de las mujeres. Dime qué piensas de este grave problema en México con el gobierno actual. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la mentalidad, el interés de poder proteger a las ciudadanas, Marta? Yo creo que el interés no existe, ¿no? Es claro, es muy claro que el interés no existe. Eh, yo soy también, como tú, una persona que apoya la libre elección de la mujer. Yo creo que la maternidad o es deseada o no debe ser. Entonces, yo apoyo, por supuesto, el aborto y he criado a mis hijos con esta misma mentalidad, ¿no? Creo que lo que tenemos es un gobierno y un líder profundamente hipócritas, Alex, porque así como tú votaste por él pensando que iba a hacer todas estas cosas, él en realidad siempre ha estado alineado con la derecha cristiana, ¿no? Que es a los que le han dado un montón de apoyo
y es precisamente por eso que no quiere él manifestarse a favor del aborto, porque no quiere perder el voto de los religiosos, el apoyo y me imagino que el dinero también, ¿no? Entonces, ahí tenemos claramente una hipocresía. Yo no voté por López Obrador, tengo que ser muy honesta, jamás hubiera votado por él, pero yo por pensar en los temas de cultura, ¿sabes? Que son los que a mí me interesan como escritora, como hija de artistas, como persona que estuvo involucrada en la escena cultural en México todos los años que vivía allá. Desde que él era jefe de gobierno en la Ciudad de México era muy claro que su concepto de cultura era muy pobre, ¿no? Para él cultura es vamos a organizar un concierto en el Zócalo y ya, o sea, a él no le interesaban los museos, no le interesaba nada que tuviera que ver, que no fuera, digamos, ponerse una medallita al cuello porque hizo un evento masivo en el Zócalo con algo que pues es entretenido, pero no es cultura, ¿no? No es alimento para el alma, no es educación. Entonces, yo conozco a muchos compañeros artistas, algunos de ellos son muy famosos, que apoyaron a López Obrador pensando que iba a haber más apoyo para cultura, ¿no? Y resulta que no, que todos los presupuestos de cultura los amputó, o sea, hizo amputación mayúscula y no hay dinero para cine, y no hay dinero para teatro, y no hay dinero para nada, ¿no? O sea, los fideicomisos de cultura, todo ese dinero se lo llevó. ¿A dónde? Es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Que ¿Dónde está? ¿Por qué no está en apoyo a la salud? No está en mejores hospitales, no está en qué sé yo, recursos para la pandemia, no está en, ni siquiera para construir metros que no se caigan, ¿no? Puentes que no se caigan con la gente encima. Entonces, uno ve a este gobierno y se da cuenta de que es uno de los gobiernos más mentirosos, ¿no? Con los demás, pues ya sabíamos que había corrupción y pues ya sabíamos todo lo que era, pero por lo menos las cosas más o menos funcionaban y había dinero para cultura y había apoyo para hacer cine, ¿no? O sea, no hubo todos estos años de prismo y de panismo con apoyo para el cine, con todos los defectos que tuvieron estos gobiernos. Yo no estoy diciendo que fueron maravillosos en absoluto, pero había una consideración hacia la cultura que en este gobierno no hay, ¿no? Entonces, si uno piensa en la posición contra el aborto, el total desinterés hacia los temas culturales, por precisamente, digo, a mí me parece muy lógico, cuando tienes a una persona tan inculta en el poder, por supuesto que la cultura no le va a interesar, no la entiende, no puede, y se hace rodear de gente inculta igualita que él, entonces es imposible, ¿no? Es como tener ahí una bola de gente ciega y quieres que aprecien una obra de arte, ¿no? Como las que pintas tú, no, no sé, es imposible. Entonces, con el tema de las mujeres, que es a lo que vas, me parece que es una instancia más en la que se mintió, en la que él durante la campaña dijo, sí, yo voy a apoyar a las mujeres y la mujer es tan importante y ahora pues simplemente protege los monumentos porque sí entiendo que sale muy caro quitar la pintura, resarcir todo eso, pero bueno, las mujeres que salen a protestar con legitimidad, es decir, nos están matando en las calles, nos agarran las nalgas, las chichis, nos violan, nos tiran en los acantilados, nos desaparecen. Si yo tuviera mis hijas en México, por Dios, yo hubiera salido a rayar, ¿qué te cuento? Si me llegan a desaparecer a una, yo me vuelvo asesina serial. O sea, no es posible. O sea, se espera tanto de las mujeres mexicanas, las madres están yendo a buscar los cadáveres de sus hijos en el cerro y el gobierno les da palas, por Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? Es para quemar al país, o sea, no es, a mí no me cabe en la cabeza. O sea, a mí, las madres de los desaparecidos en México tienen todo mi corazón, toda mi solidaridad y de verdad que no entiendo cómo logran levantarse todos los días a salir a buscar en los baldíos, a ver si encuentran a su hijo muerto o al hijo muerto de alguien más o hija. Este, me parece, es como de, no sé, de película de terror, ¿no? Lo que dice María Fernanda Ampuero, que es una escritora ecuatoriana que yo admiro mucho, que
que la América Latina en la que vivimos es como estar atrapado en una película de terror que no se acaba nunca. O sea, que cuando volteas a un lugar hay otra escena horrible de la que no puedes alejar la mirada, ¿no? Entonces, creo que este gobierno es eso, es nuestra película de terror que nos la anunciaron como que iba a ser una, no sé qué sé yo, comedia romántica o lo que sea, y resulta que estamos ahí con todos estos peligros, ¿no? Y no tenemos 7 vidas como los juegos de video, es una sola, y se la están quitando a nuestras hijas y a tantas mujeres, y al gobierno simplemente no le importa, como no le importa la cultura, como no le importa, bueno, claro, van a decir, es que sí nos importa porque ponemos a Eugenia León a cantar, pues eso no es cultura, o sea, está bonito y canta bonito, pero no, o sea, eso no es apoyar a la cultura del país, ¿no? Un país que no apoya a sus mujeres, que permite que las madres vayan a escarbar los cerros para buscar cadáveres, o sea, es que imagínate, hay que visualizarlo, ¿no? Que prefiere que las mujeres se mueran abortando en un lugar clandestino, que arriesgan su vida, que arriesgan su fertilidad, porque no les quieren permitir el aborto libre, seguro y gratuito como cuestión de salud. A mí me parece que de todo lo que se puede hacer mal, lo están haciendo mal y peor, en todos los sentidos, en el sector salud, educación, seguridad. Yo no he visto a nadie, no conozco a una sola persona en México, y conozco a gente de todos los estratos sociales, te estoy hablando desde gente que vive en Ciudad de Nezahualcóyotl o en lugares muy pobres de la República Mexicana, hasta gente que tiene muchísimo dinero. No conozco a nadie que diga que la situación le ha mejorado. Wow. Marta, pues ahora sí que ya terminamos pues nuestra conversación. Muchas gracias. Te voy a leer unas palabras, tú contéstame con una. Esta no te las mandé porque pues que salga de tu bronco pecho. Ok. Seguridad. Inexistente. Votar. Urgentísimo, en contra de Morena, por favor. Pandemia. Un desastre para todo el mundo. Libertad. Indispensable. AMLO. ¿Se pueden decir groserías? Mujeres. Lo máximo. Seguridad. Urgentísima. O sea, ya dije, inexistente en México, pero es urgentísima. Es un derecho básico, incluso yo agregaría. O sea, el primer deber de un gobierno es proteger a la población. Es un derecho y es una obligación que no se está cumpliendo. Justicia. La que nos vamos a hacer. Marta, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, vamos a ver la próxima fin de semana cómo nos va en nuestro país. Votemos, por favor. Voten con la cabeza, voten pensando en el futuro del país y viendo cómo está la situación en el presente. Bueno, Marta. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ti.